eh, siempre recomendándoles que revisen, denle una revisadita a los libros, de los que tienen a la mano, sus textos, o si no, pueden buscar información en las páginas web para completar el tema. De revisar los libros de referencia si los tienen a la mano, ¿verdad? O buscar alguna información que les ayude a comprender algunas cosas que tal vez aquí no se pueden ampliar mucho. Vamos a ver los objetivos. Bueno, siempre describir las características más sobresalientes, ¿verdad? Para identificar a este género de bacterias que tienen una particularidad, ya vamos a ver que no son como las otras bacterias que ustedes ya estudiaron. Y ver cuáles son las especies de importancia médica, que son las que causan, pues, alguna anomalía, pues, en el humano, porque hay otras especies que van a producir enfermedades en los animales. Vamos a ver los objetivos específicos. Siempre hablar, ¿verdad?, de en su morfología, su estructura, hablar un poquito de del crecimiento, la fisiología, cómo es que utilizan estos medios, en este caso unos medios de cultivo especiales que no son los mismos que se utilizan para las bacterias tradicionales, pero son medios de cultivo especiales. Vamos a ver el por qué estas bacterias nos detiñen con la coralación de Gray, es una bacteria. Igual que la Rickettsia, ¿verdad? Que cada bacteria tiene su particularidad, pero en este caso estas son más especiales. Hablar del ciclo biológico quiere decir que cómo es que llega a la célula receptora o a la célula hospedera, qué es lo que ocurre ahí, cómo se replica, qué mecanismos emplea para poder causar daño en la célula parasitada, y eso deriva, pues, tener una enfermedad, de llegar a tal grado de producir síntomas clínicos y pues la persona pues ya está enferma. Estamos hablando de las patologías y hablar un poquito de la epidemiología, la prevención y el control. Entonces, en la medida que ustedes conozcan sobre las bacterias, van a saber cómo evitar contaminarse con ellas. Y en el caso de que alguien resulte contaminado o ya la persona está enferma, ¿qué medidas se pueden tomar, verdad? Entonces, por lo menos conocer ustedes que estas bacterias existen. Las clamidias, por ejemplo, la enfermedad de transmisión sexual, existe en los países desarrollados, ¿verdad? Yo la última vez que viajé a Estados Unidos, tuve oportunidad de escuchar de una persona que no era mi familia, por supuesto, ¿verdad? Me comentaron, es que la cipota, me dijeron, la joven de 19 años, andaba con el novio y adquirió clamidia, ¿verdad? Entonces, de países desarrollados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene de particular este género. Son bacterias intracelulares obligadas, que quiere decir que necesitan de una célula hospedera porque ellas son incapaces de producir su propio ATP, ¿verdad? Que es el energizante, ¿verdad? Es el acumulador de energía que le va a servir para su metabolismo. Entonces necesita de una célula estar como parásito intracelular para poder utilizar todos esos recursos que la célula tiene en cuanto a energía para esta bacteria poder subsistir. Vamos a ver que tiene un ciclo de desarrollo complejo y característico. Hemos hablado de bacterias que se reproducen por fisión binaria, pero en este caso, pues, se puede decir de que esta bacteria, algunos textos lo describen como bacilo-gram negativo. Otros dicen formas cocoides o forma esférica. Entonces, esta bacteria tiene la particularidad de tener dos estadios, digamos, en su ciclo de vida. De este género vamos a tener, bueno, aquí vamos a ver, tenemos género clamidia y género clamidofila. Ha habido una controversia para poderle agregar ese otro género y al final uno de los autores del libro que yo consulté dijo, bueno, sea que se llame clamidófila pneumoniae o clamidófila citasi, vamos a trabajar con el género clamidia.
así en general, ¿verdad? Entonces, porque como que ubican dentro de un género, porque con la secuenciación genética tienen oportunidad de ver cercanías de bacterias, entonces el autor lo dejó así. Ustedes pueden consultar otro libro, a lo mejor va a aparecer como Clamidófila pneumonia, como Clamidófila psittaci, pero el texto de Yagüe dice, trabajemos con el nombre que usualmente se ha utilizado, clamidia. Pero aquí lo puse entre paréntesis porque en algún momento se podrá tomar en cuenta como bueno, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que estas especies producen enfermedades y tienen también características que se puede reconocer, por ejemplo, en medios de cultivos celulares. Porque aquí no vamos a hablar de medios como el agar maconque, como el agar chocolate, el agar sangre, ¿no? Estos son medios de cultivos celulares o animales, ¿verdad? En vivo. Se van a clasificar, pues, por las características antigénicas, y así vamos a ver que hay varios serotipos, por ejemplo, de Chlamydia trachomatis hay varios serotipos. Entonces, esa es una clasificación, los antígenos. Las inclusiones intracelulares también, cuando hablamos, por ejemplo, de que cuando se reproduce adentro de la célula, se van a formar cuerpos de inclusión, ¿verdad? Tiene esa característica de formar cuerpos de inclusión. La sensibilidad a las sulfonamidas. Hay una tablita en los libros, y yo creo que hay una más adelante, en la que hay una clasificación basada en una gran cantidad de criterios, incluyendo en este caso las sulfonamidas, que son antibióticos. Entonces, de las 3 especies, solo la trachomatis es sensible a la sulfonamida, o sea que se puede dar ese antibiótico para el tratamiento, mientras que la neumonía y la psittaci son resistentes, o sea que no, la sulfonamida no le va a causar ningún efecto letal, sino que hay que utilizar otro tipo de antibiótico. Y también el tipo de enfermedad. Vamos a ver que hay enfermedades de transmisión sexual, hay enfermedades respiratorias. Entonces, también basado en el tipo de enfermedad, así existe también la clasificación. En esta clase vamos a ver únicamente estas 3 especies, pero hay otras especies de clamidias. Estas son las clamidias que afectan al humano. La trachomatis, la neumonía y la psittaci afectan al humano. Aunque vamos a ver que en la psittaci también podemos decir que se transmite de los animalitos al hombre. Vamos a ver qué tipo de animalitos son los que juegan papel importante en la epidemiología. Entonces, habrán otras especies que no están mencionadas en la clase que infectan a variedad de animales. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la siguiente. Entonces, les decía que son parásitos energéticos. ¿Por qué? Porque no pueden producir su propio adenosín trifosfato, que es el acumulador universal de energía. De tal manera que les conviene estar adentro de una célula. Igual que los virus, ¿verdad? Que utilizan la maquinaria de una célula eucariótica, en este caso para la clamidia, para tener todos esos recursos. ¿Qué significa la palabra clamidia? Viene del griego que significa manto. Y esto se refiere porque está como cubierta adentro de una célula eucariótica que está parasitando, está dentro de la célula. Y aquí vemos en un esquema las bolitas rosaditas, rojitas, cuando ya se replica adentro de la célula, porque se replica en el citoplasma de la célula hospedera, ¿verdad? Se van a formar esa cantidad de células esféricas que se llaman cuerpos de inclusión, cuando ya se replica adentro del citoplasma de la célula parasitada. Entonces, forman cuerpos de inclusión que se pueden determinar a través de tinciones, ¿verdad? Y verlas al microscopio. Se caracteriza también por tener un nucleoide electrodenso. Bueno, cuando hablamos de las formas, estamos hablando de cuerpo elemental y cuerpo reticular, o reticulado, cualquiera de las dos formas. Entonces, se caracterizan estas formas por tener un nucleoide electrodenso, que es que está bien compacto. Esa firmeza se le dan los enlaces, grandes enlaces entrecruzados. También prefiere, el tropismo es células epiteliales del hospedero, ¿verdad? Si hablamos de
por ejemplo, en la enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que causa uretritis en el hombre también. Y otras enfermedades de transmisión sexual, porque las células epiteliales son el tropismo de esta bacteria. Ya habíamos mencionado que presentan forma esférica o cocoide, así como hemos visto en el citoplasma, ¿verdad? Esas estructuras esféricas. Y no son móviles. Entonces, son diferentes a las otras bacterias que ustedes han estado estudiando, ya sea cocos o bacilos, gran positivos o gran negativos. Veamos la morfología. Aquí tenemos. Bueno, vean ustedes en el cuadro pequeñito, no sé si alcanzan a ver la letra A, la B y la C. Está en azul, pero bien finita. ¿Verdad? En donde tenemos, había mencionado que hay dos estadios, digamos, dentro del ciclo de vida hay dos momentos. Está el cuerpo reticulado y el cuerpo elemental. El A es más grande, el cuerpo reticulado es más grande. Vean ustedes, es el que es metabólicamente activo, ¿verdad? Es el que se replica adentro del citoplasma de la célula hospedera. Y tenemos el cuerpo elemental, que es el C, que es este chiquitito, oscuro, este pequeñito. El cuerpo elemental es más pequeño, esta estructura, que está el licenciado la está marcando. Esta es la forma infecciosa. Entonces, hay dos tamaños, ¿verdad? El cuerpo elemental, el que presenta los enlaces entrecruzados muy firmes. ¿Por qué? Porque es la partícula que vive en el ambiente, es la forma infectante. Tiene esa capacidad de que esas estructuras firmes le permitan resistir factores como el calor, la temperatura, la falta de humedad, digamos. Es la forma que infecta, es la que llega a la célula epitelial, ¿verdad? A causar la infección. Entonces, el cuerpo elemental. Y tenemos la forma intermedia, ¿verdad? Que es el C. El C que estaría como entre el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. Entonces aquí nuevamente a la izquierda tenemos la morfología donde se ve más grande. Vean que el cuerpo reticulado es más grande, ¿verdad? Aquí ya no serían enlaces electrodensos, sino que están más laxos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya esta forma ya está viviendo adentro del citoplasma de la célula, ¿verdad? Entonces los más pequeñitos, los negritos, son los cuerpos elementales, que es la forma infecciosa. Esa es la forma que llega a la célula epitelial, se adhiere y luego pues realiza la invaginación, ¿verdad? Se forma una vacuola y luego se replica dentro del citoplasma de la célula para dar posteriormente aquella cantidad de estructuras esféricas que llaman cuerpos de inclusión, que es cuando se está replicando el cuerpo el elemental que llegó a la célula hospedera a parasitarla. Entonces quedó claro, ¿verdad? Cuerpo reticulado, y entonces aquí lo podemos ver, ustedes lo pueden encontrar en los libros. Presenta dos formas, el cuerpo elemental, que lo podemos abreviar como EB, esas son siglas en inglés, ¿verdad? Elemental Body. En algunos textos lo pueden encontrar como CEBA en español, cuerpo elemental. Que dijimos que es la forma infectante, es la forma de resistencia, la forma que llega a la célula epitelial a parasitar uniéndose a la membrana de la célula epitelial. Veamos la siguiente, licenciado, por favor. Entonces aquí está, cuerpo elemental o elementary body. Son diminutas formas, que es el más pequeñito que ustedes vieron. Es la forma infectiva, ¿verdad? Es pequeñito, tiene 0.3 micras de diámetro. Tiene un nucleoide electrodenso, porque dijimos que tiene que ser electrodenso, porque los enlaces están bien compactados, bien firmes, para darle esa dureza de resistir el ambiente, ¿verdad? Porque es la partícula que anda afuera infectando nuevas células. Como toda bacteria consta de membrana externa y pues tiene la rigidez de la membrana para eso mismo, ¿verdad? Para poder llegar a una célula, salir de esa célula en la que parasita, porque tiene vida intracelular, pero esa partícula va a ir
buscar otra célula nueva para continuar con el ciclo. Entonces, como mencioné, resistencia a las condiciones ambientales y esta partícula infecciosa, es el cuerpo elemental, es el que se une a receptores. Una vez que llega a la célula epitelial, está pegadito como a la base de las vellosidades de las células epiteliales. Ahí está pegadito. Y ahí que iba a comenzar la infección. Pero para que comience la infección tiene que haber un ingreso a la célula. Acordémonos que se replica en el citoplasma. Pero primero llega a las microvellosidades, a la base de las microvellosidades. Ustedes se imaginan como una célula epitelial con esas microvellosidades. Entonces se va a la base para poder después ingresar a través de otros mecanismos también, que lo que van a hacer es como, digámoslo así, fagocitarlo, aunque no es un macrófago, fagocitarlo para ingresarlo al citoplasma, ¿verdad? Te van a formar invaginaciones en la membrana de esa célula epitelial. Vamos a ver qué ocurre acá. Aquí tienen que ver proteínas que están en estas células epiteliales que ayudan al proceso de endocitosis y también al proceso de pinocitosis. En uno de ellos se necesita una molécula de una proteína que se llama clatrina para que forme verdaderos pliegues o poros o un recubrimiento interno para que pueda hacer una invaginación y que la partícula, el cuerpo elemental pueda ingresar. Ese es endocitosis. Y el otro mecanismo sería la de la pinocitosis, que es nada más como formar un canalito, pero sin ningún revestimiento. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver, licenciado, please. Entonces, vale. Hablábamos de la llegada a las microvellosidades, ¿verdad? Que también tenemos acá adhesinas. Hay receptores para que haya una unión del cuerpo elemental y se va a dar el mecanismo de entrada. Entonces, ¿qué ocurre en la célula hospedera, en la célula eucariótica? ¿Verdad? Hay proteoglucanos similares al sulfato de heparán, ¿verdad? Este es un componente que tiene la célula. Los proteoglucanos los tiene la partícula infecciosa. El sulfato de heparán es una proteína que tiene la célula epitelial. Entonces los proteoglucanos los tiene el cuerpo elemental para poderse adherir. Igual tiene otro componente que es un factor también que le ayuda a la adherencia, que es la proteína principal de la membrana externa, ¿verdad? Que se abrevia como MOM en inglés. Y tiene otra proteína, MOM, glucosilada, además de otras proteínas de superficie. ¿Quién tiene todo esto? El cuerpo elemental, para poder llegar a los receptores, a unirse e iniciar el ingreso a la célula epitelial. Entonces, vamos a ver esta proteína glucosilada. Ustedes lo pueden encontrar con las siglas. Ahí está en inglés, ¿verdad? Es Major Outer Membrane Protein, ¿verdad? Ahí se lo he puesto en español. Quiere decir que es una proteína externa, una proteína principal o mayor, como lo tenemos en inglés, de la membrana externa. Además de otras proteínas de superficie. Entonces, todos estos mecanismos que están acá, todos estos son factores de adherencia, ¿verdad? Que van a permitir a ese cuerpo elemental poder penetrar la célula epitelial. Veamos la siguiente, por favor, licenciada. Entonces, el cuerpo elemental es el mismo, ¿verdad? Elementary body. El cuerpo elemental se une a las microvellosidades y luego vean ustedes el esquema que está abajo. La misma célula lo va a englobar. Aquí se dice fagocitosis, fagos es comer, pero la está englobando, la está internalizando, vean en azulito a la izquierda. Está ingresando al cuerpo elemental, ¿verdad? A través de esos mecanismos que vimos de los receptores. Y aquí va a participar dos tipos de... Esta es la membrana plasmática de la célula epitelial, ¿verdad? La que tiene estas proyecciones.
Entonces hay mecanismos, por ejemplo, endocitosis por vesículas recubiertas con clatrina. Vean que la misma célula epitelial tiene esta proteína, ¿verdad? Que se llama la clatrina, que lo que hace es formar un recubrimiento, es un agujero revestido de clatrina, de esa proteína, y vean que ahí va el cuerpo elemental también ingresando. Y también está el otro fenómeno que es la endocitosis. Entonces, la endocitosis por pinocitosis no necesita ese recubrimiento de clatrina, ¿verdad? Nada más agujeros sin el revestimiento, como lo vemos acá. Los que tienen revestimiento es porque están ocupando la clatrina, que es una proteína de la célula epitelial, que lo que hace al final es protegerla después, ¿verdad? Esa partícula elemental, ese cuerpo elemental. Entonces, son dos formas, pinocitosis y endocitosis. Son agujeros que se forman en la célula epitelial para que el cuerpo elemental pueda ingresar. Y de esa forma, pues, ayudado por los filamentos de actina también, va a internalizar ese cuerpo elemental, que es el infeccioso, y luego veamos qué ocurre en el citoplasma. Hay otros, como les dijera, otros momentos para que ese cuerpo elemental empiece posteriormente a replicarse y al final formar los cuerpos de inclusión. Vamos a ver en el ciclo más adelante qué ocurre en la célula hospedera. Bueno, otra cosa, cuando ya ingresa ese cuerpo elemental, veamos que estas células, como toda célula eucariótica, esta célula epitelial, tiene lisosomas. ¿Para qué son los lisosomas? Son gránulos con enzimas que lo que hacen es limpiar los desechos de la célula, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué hace el cuerpo elemental? Va a inhibir la función de los lisosomas, la va a bloquear, porque si no, la célula va a empezar a eliminar los desechos y a lo mejor va a sacar ese cuerpo elemental que no es de su estructura, pero el cuerpo elemental lo que hace es inhibir la función de los lisosomas. No se va a fusionar el lisosoma con el fagosoma, ¿verdad? ¿Y qué ocurre acá? Esa partícula elemental, ese cuerpo elemental, perdón, tenía compactado esos enlaces porque vivía en el ambiente, van a empezar a desaparecer los enlaces cruzados, ¿verdad? Ya cuando ya se transforma de cuerpo elemental, está en el fagosoma, empieza a crecer esa partícula, ese cuerpo elemental empieza a crecer, y entonces van a desaparecer los enlaces cruzados porque ya del cuerpo elemental, que eran enlaces muy fuertes, tienen que hacerse más laxos, la membrana se vuelve frágil y entonces se va haciendo una estructura más grande que es el cuerpo reticulado, que es la otra forma de vida, que lo podemos abreviar como RB, ¿verdad? En inglés, o CR, en español, cuerpo reticulado. Este es más pequeño que el cuerpo elemental, ¿verdad? Mide a 1 micra de diámetro. No, este es más grande, tendría que ser más grande. Y revisemos el anterior, licenciado. La diapositiva anterior, quiero ver. La anterior, ¿dónde están los tamaños? Sí, no, este es más pequeño. Estamos bien tamaño, sí. Revisemos. Es de 0.3 micras, la otra es más grande. Por lógica, vimos en el dibujo, ¿verdad? En el espejo elemental es más chiquito, está bien. Entonces, aquel mide 0.3 micras de diámetro, es más pequeñito y este es más grande. Y los enlaces de sus membranas, pues ya no son tan firmes, sino que se vuelven más laxos, ¿verdad? Más sueltos, más flojos. Por eso dice que carece de nucleoide electrodenso. El electrodenso es que está bien compactado para resistir los factores ambientales. Aquí ya no lo necesita. Está dentro de una célula eucariótica donde le va a brindar a la célula toda la maquinaria energética que necesita. Y de esta forma empieza a crecer ese cuerpo elemental, a transformarse en cuerpo reticular. Primero aumenta de tamaño, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, aumenta de tamaño y después que aumenta de tamaño se empieza a dividir por fisión binaria, ¿verdad? O sea que de ese cuerpo elemental van a salir más cuerpos elementales partiendo ¿de cuál? Del cuerpo reticulado. Entonces el cuerpo reticulado es la forma metabólicamente activa, la que aumenta de tamaño o crece y la que se reproduce. Y posteriormente evoluciona nuevamente
a cuerpo elemental para poder abandonar esa célula y seguir invadiendo células nuevas. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el ciclo de vida. Y vean, aquí está el tiempo también que tarda cada uno de los cambios que experimentan estas formas. Entonces, el cuerpo elemental llegó aquí a la izquierda, este rojito, ingresó a la célula. Ya vimos los mecanismos, ¿verdad? Endocitosis y pinocitosis. Luego se va a formar una vacuola, lo engloba, ¿verdad? Se forma un fagosoma. Ahí está, muy bien, licenciadora. Un fagosoma. Está dentro de la vacuola el cuerpo elemental. Después, vean, va creciendo, ya no tiene aquella consistencia electrodensa, sino que ya se transforma en cuerpo reticular. Esto lleva de 8 a 10 horas para que se aumente el tamaño. Luego que aumenta el tamaño, se empieza a replicar por fisión binaria, se empieza a dividir, ¿verdad? Entonces, los cuerpos, perdón, licenciado, voy a conectar, me permite, licenciado, voy a conectar, que me está acabando la carga, quiero ver. Vaya, está bien. Perdón, sí. Ay, disculpe que ya no conecté bien. Uy, qué bueno. Ya agarré. Me había conectado mal. Ay, disculpen. Entonces me había quedado en que el cuerpo elemental se empieza a dividir por fisión binaria y se empiezan a formar los cuerpos de inclusión, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, luego se va, cuando ya se transforman los cuerpos reticulares en cuerpos elementales, todas estas partículas se llaman cuerpos de inclusión. Posteriormente, se liberan los cuerpos elementales para continuar con el ciclo, o sea, ir invadiendo células nuevas, ¿verdad? Entonces, ese es el ciclo que puede durar de 48 a 72 horas, desde que ingresa a la célula epitelial hasta que se replica y salen más cuerpos elementales nuevos, ¿verdad? Continuar invadiendo células que no están todavía parasitadas. Este es el ciclo de vida. Es diferente al que ustedes han estudiado con otras bacterias. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Igual, ¿verdad? El desarrollo del ciclo es lo mismo, ¿verdad? Llegó el cuerpo elemental, lo ingresa, se forma el fagosoma. Acuérdémonos que evitando que se unan los lisosomas, va a permanecer viable o vivo adentro del citoplasma, esa partícula, ¿verdad? Entonces tiene la capacidad de evitar que esos lisosomas que son enzimas lo degraden, porque ya les mencioné que los lisosomas en una célula eucariótica sirven para limpiar, ¿verdad? De desechos. Entonces, en este caso, puedes vivir adentro del citoplasma, ¿verdad? Perpetuar su replicación, ¿verdad? Adentro de la célula hospedera en este caso. Bueno, este es el ciclo de vida. Y vamos a ver la estructura y composición química. Bueno, como toda una bacteria gram negativa, tiene su pared celular, tiene lípidos en gran cantidad, ¿verdad? Ya vimos que su pared celular es rígida. En algunos textos van a encontrar ustedes que se tiñe gram negativa o gram variable. ¿Qué quiere decir? Que a veces da o no da, gran variable. Puede variar esa tinción. Por lo tanto, no es una tinción que se puede decir es útil para esta bacteria, ¿verdad? Realmente no se le ha encontrado un peptidoglucano bacteriano como las otras gram positivas que ustedes ya estudiaron, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se habla de tratamientos, las bacterias que tienen un peptidoglucano, acordémonos
la N-acetilglucosamina con el ácido N-acetilmurámico que forman ese entramado, son fácilmente destruidas, por ejemplo, con una penicilina. Aquí tenemos, por ejemplo, proteínas que unen penicilina, ¿va? Proteína binding es unir penicilina, ¿verdad? Entonces, cuando las bacterias tienen estas proteínas, pueden ligar la penicilina y pueden ingresarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, penicilina y cefalosporinas pueden ir a evitar que se sintetice normalmente la pared celular, ¿verdad? Con el peptidoglicán y todo. Y en este caso tampoco la lisozima, que es una enzima que va a degradar, va a separar la N-acetilglucosamina del ácido acetilmurámico, que forman parte del peptidoglicán. Las lisosimas carecen de efecto. ¿Por qué? Porque no tienen un peptidoglicano bacteriano consolidado como otra gram positiva, ¿verdad? O gram negativa en este caso. Entonces vean ustedes, no existe ácido N-acetilmurámico, por lo tanto la lisosima no tiene nada que hacer ahí. Las penicilinas ni las cefalosporinas, no, tampoco, porque no tiene proteínas que unen estos fármacos, ¿verdad? Entonces es una bacteria, una composición química, estructura diferente a las otras gram negativas que se conocen. Entonces, aquí no hablamos de tinción de gram, hablamos de tinción de Giemsa, ¿verdad? Se hablan de tinciones para anticuerpos fluorescentes y otras técnicas, pues, para poder observar a esta bacteria. Veamos qué sigue en la otra diapositiva. Sí contienen RNA y DNA, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Tiene un genoma circular también, igual que las otras bacterias, pero en este caso también van a poseer un sistema de secreción de tipo 3. Este sistema de secreción de tipo 3 lo que hace es activar genes que van a producir proteínas que al ser inyectadas en una célula la van a destruir. Entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan que yo les expliqué en un momento que en clase de enterobacterias que esta es como una inyección? Digamos que estas dos barritas azules serían como la inyección, ¿verdad? Para que puedan penetrar proteínas que van a causar algún daño a la célula, ¿verdad? Ese sistema de secreción que inyecta las proteínas especiales. Estas dos líneas amarillas, las dos últimas, ¿verdad? Sería la célula hospedera. El amarillo no se mira muy bien, ¿verdad? Pues las dos últimas son un poquito más oscuras, y donde está señalando el licenciado Josué. Entonces esta sería la célula epitelial, la víctima, digamos. Y arriba está la célula, digamos, en este caso el cuerpo elemental, ¿verdad? O la clamidia, con su sistema de secreción de tipo 3, también lista para inyectar proteínas que van a también a causar un efecto negativo en la célula parasitada. Vamos a ver las propiedades de tinción. Bueno, tenemos los cuerpos elementales, por ejemplo, los de arriba, bueno, la célula parasitada se va a distinguir porque toma un color rosado, ¿verdad? Entonces, veamos que los cuerpos elementales se tiñen con Giemsa, no se tiñen con Gram, ¿verdad? Ya dijimos que no se tiñen con Gram. Entonces, los cuerpos elementales con Giemsa son más pequeños y los cuerpos reticulados o reticulares son más grandes con Giemsa. Entonces, también abajo, ¿verdad? Los que se tiñen de color púrpura, ¿verdad? Son los cuerpos reticulares. Entonces, son tinciones especiales. Por ejemplo, la tinción de arriba es una tinción de Papa Nicolau. ¿Qué ocurre? Las células normales tienen su citoplasma celeste, la que ven alrededor, ¿verdad? Tienen su citoplasma celeste, pero la que está parasitada con las clamidias ya se tiñe de color rosado. Y de púrpura, los cuerpos elementales. Entonces son tinciones especiales, la tinción de Papa Nicolau, por ejemplo, cuando toma la muestra para hacer la prueba de la citoplasma
que le llaman, ¿verdad? Entonces se tiñe con colado. Ahí se puede ver también si la persona tiene clamidias, ¿verdad? En esa tinción. Acordémonos que las clamidias son enfermedades, producen enfermedades de transmisión sexual, en el caso de la clamidia trachomatis, y puede tener repercusiones de tal manera de dejar a la mujer estéril, ¿verdad? Produce esterilidad. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, veamos acá los cuerpos elementales ya con tinción de inmunofluorescencia, utilizando anticuerpos. Entonces, se van a ver estas partículas como, bueno, no se miran verdes, se miran como blanquitas, pero tendrían que ser, dependiendo el colorante, el fluorocromo que utilice. Aquí las tenemos, en las flechitas. Cuerpos elementales, adentro se ven los puntitos. Esta es una tinción con yodo y este es un cultivo en células de McCoy, que son células de ratón, ¿verdad? Porque se necesitan cultivos celulares. Por ejemplo, Clamidia trachomatis se va a diferenciar de las otras dos especies, de la Clamidia psittacea y de la Clamidia pneumonia, en que esas dos especies no producen vacuolas de glucógeno. En este caso aquí se ha señalado, sí, que en los cultivos celulares, en las células de McCoy, ¿verdad?, se pueden encontrar cuerpos de inclusión, ¿verdad?, marcados, también marcados con fluoresceína, como en la diapositiva anterior. Bueno. Nuevamente tenemos acá, en las flechitas, cuerpos elementales, teñidos tinciones fluorescentes, en una muestra clínica. Entonces, vean que son pequeñitos, hay que saberlos distinguir. Entonces, esta es la forma como se pueden observar a partir de las muestras, ¿verdad? La coloración de Gram aquí no funciona. Son preparaciones especiales para poderlas visualizar. Este es cuando se hacen exámenes directos, que son exámenes a partir de la muestra. En general, las características de las clamidias, haciendo como un resumen, vimos que tiene membrana interna y membrana externa, ¿verdad? Como toda bacteria gram negativa, tienen ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, aunque no producen no tienen esa capacidad energética de producir su propio adenosín trifosfato, el ATP, sí tienen ribosomas, ¿verdad? Tienen ribosomas, pueden sintetizar sus proteínas. Entonces tienen esa capacidad de síntesis. Algunos antibióticos no hacen efecto porque ya vimos que carecen de un peptidoglicano. Pero sí, cuando sintetizan proteínas, hay antibióticos que sí pueden alterar esa síntesis de proteínas, como las tetraciclinas, ¿verdad? Entonces, conociendo los mecanismos, su fisiología, entonces se sabe que un antibiótico, en este caso la tetraciclina, por ejemplo, va a ir a inhibir la síntesis de proteínas porque tiene ribosomas la bacteria. Entonces, al inhibir la síntesis de proteínas, la bacteria también queda inactiva, ¿verdad? Muere la bacteria porque si no tienes esa capacidad de síntesis de proteínas, porque está el antibiótico, entonces la bacteria no va a sobrevivir. Ya vimos que tiene una pared celular gram negativa, tiene una gran cantidad de lípidos y un peptidoglicano, así como las otras bacterias, no lo tiene. No lo tiene, ¿verdad? Ya vimos de que la lisozima no la puede dañar porque no tiene peptidoglicano. Ni tampoco la penicilina ni cefalosporina. En este cuadrito vemos un resumen de el origen de los nombres. Dijimos que clamidia significa manto por la capacidad que tiene de vivir el citoplasma. Cuando hablamos de las diferentes especies, Clamidia trachomatis viene de esa patología del tracoma que se da a nivel de conjuntiva, donde se va a ver la mucosa tarsal y conjuntival como rugosa, ¿verdad? Por eso se llama trachomatis, de ahí deriva su nombre. Entonces se ven granulaciones en las conjuntivas que al final la persona puede llegar a quedar ciega. Clamidófila, ya habíamos mencionado que puede utilizarse también. Quiere decir que igual va un manto
y fila amante del manto. Ustedes siempre se relaciona con el manto que hace alusión a que la bacteria puede vivir adentro de la célula. Neumonía, que produce neumonía. Y citasi viene de la enfermedad que transmiten algunas aves como los loritos, ¿verdad? Asociada a las aves, y no solo los loros, sino que aves de corral, ¿verdad? Palomas, garzas, aves silvestres, ¿verdad? Como las garzas y otras. Veamos la siguiente, por favor. La estructura antigénica, bueno, comparten antígenos de género. Por ejemplo, tienen un lipopolisacárido termoestable, aquí hay que resiste la temperatura, y este no es más que el ácido 2-ceto-3 desoxioctanoico. Este es el antígeno de género, que se puede detectar a través de pruebas de laboratorio como fijación de complemento e inmunofluorescencia. También hay antígenos de especie o serotipos. Por ejemplo, cuando hablamos de clamidia trachomatis, vamos a ver que hay una cantidad de serotipos. ¿A qué se refiere el serotipo? A los anticuerpos que se encuentran. Cero viene de suero, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con los anticuerpos dirigidos, por ejemplo, a la proteína de la membrana externa. Y esto se puede determinar con técnicas como la inmunofluorescencia. Entonces, tenemos estos dos tipos de antígenos, de género, que es para todos, ¿verdad? Los tres géneros y todas las especies, y antígenos de especie o serotipo. Género clamidia, el lipopolisacárido termoestable, y para cada una de las especies los serotipos que tienen que ver con esta parte antigénica de la estructura, que es la proteína de la membrana externa. Acordémonos que las proteínas pues son buenos estimuladores de una respuesta inmune. Vamos a ver que también son compartidos por un número limitado de clamidias. En el caso de clamidia trachomatis hay 18 serotipos, ¿verdad? Imagínense, cada uno de ellos pues tiene anticuerpos dirigidos para ese serotipo en especial, pues, es específico. ¿De cómo se clasifican estos 18 serotipos? Porque además de que produce enfermedad de transmisión sexual, también produce el tracoma, que es una enfermedad a nivel ocular. Entonces tenemos serotipo A, el B, el BA, del C a la K. Este no es coma, es un guión. Hagan la cuenta de la letra C a la K. ¿Cuántos serotipos hay? Acordémonos del abecedario. Y después, para el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad también de transmisión sexual, que es del L1 al L3, o sea, L1, L2 y L3. Entonces ustedes cuentan, aquí hay 18 serotipos de clamidia trachomatis. Y vean que clamidia pneumoniae solo tiene un serotipo, igual que clamidia psittacea. La que tiene más serotipos es la clamidia trachomatis. Bueno, con respecto al crecimiento y metabolismo, ya habíamos mencionado que necesita un ambiente intracelular porque no sintetizan, ¿verdad?, el acumulador de energía metabólica que es el ATP. Van a crecer en cultivos celulares, células eucarióticas. Por ejemplo, aquí cuando se habla de células de McCoy son células de ratón. También pueden crecer en huevos embrionados, ¿verdad? En esos embriones de los huevos, que son células vivas, pueden crecer. Tienen la capacidad de liberar dióxido de carbono, piruvato y glutamato, y también contiene esta enzima deshidrogenasa, la que tiene que ver con el intercambio de iones hidrógeno. Además de las células de McCoy, también se habla de unas células que son provenientes de un carcinoma, creo que lo tengo más adelante. Los carcinomas se caracterizan, o los cánceres, porque tienen ese crecimiento desordenado. Se dice que las células son inmortales, siempre están reproduciendo. Entonces, he ocupado esta cualidad de estas células de reproducirse para hacer cultivos celulares. Entonces, se escogen pues células, por ejemplo, de algún carcinoma para utilizarlo como un medio para poder reproducir a las clamidias. Veamos qué ocurre con la relación hospedero-parásito. Bueno, mientras el hospedero esté en equilibrio con la clamidia, la infección puede persistir y durar mucho tiempo, se puede hacer hasta crónica.
Ahora, cuando hablamos de un hospedero natural, se puede decir que la enfermedad es subclínica. Por ejemplo, en los animalitos puede haber una enfermedad subclínica. Quiere decir que son portadores ellos de la bacteria. Ahora, un hospedero natural puede ser un humano también, ¿verdad? Aparentemente no se ven las lesiones del linfogranuloma venéreo, las puede tener en una localización en donde no sean visibles en sus genitales, y de esta forma no se ve, aparentemente no está enfermo, ¿verdad? Y por otro lado, la diseminación de una especie a otra. Por ejemplo, aquí tenemos un lorito, digamos, este lorito tiene la Chlamydia psittaci, puede ser una gallina, puede ser un pavo, una garza, cualquier ave, se la pasa esa bacteria al humano, porque en este caso sabemos que el lorito la aloja todo el tiempo en sus heces, la está excretando, ¿verdad? Ahora, se pueden producir anticuerpos frente a la clamidia, sí, pero no protegen, ¿verdad? No protegen de gran manera a que la persona que ya estuvo expuesta algún momento contra la clamidia se pueda volver a reinfectar, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando se da un tratamiento intensivo? Al dar un tratamiento intensivo, estamos privando al organismo de que formen los anticuerpos, porque lo que quiere es erradicar la bacteria, ¿verdad? Pero también si no se da tratamiento, ¿qué va a ocurrir? Que la clamidia va a ir avanzando más, ¿verdad? Entonces no se queda nunca bien con esto. Además, si se habla de una vacuna, la vacuna no es efectiva, ¿verdad? Para el humano no ha habido vacuna efectiva en este caso. Entonces, lo mejor es saber cuáles son las formas de prevenir pues, este tipo de infección. Bueno, aquí en el cuadrito ustedes aquí pueden ver cada una de las características de algunas de las cuales ya les hablé, y de las otras vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces no me voy a detener en desglosar este cuadrito, ustedes lo leen y van a ver que aquí se resume bastante de la clase. Va, entonces, ¿cómo se clasifican estas clamidias? Bueno, el potencial patógeno, ¿verdad? La producción de enfermedad, el espectro de hospedadores. Hablamos de que algunos son los humanos, otros son algunos animales. Las diferencias antigénicas, ya vimos cuántos serotipos tiene, por ejemplo, la Chlamydia trachomatis. Y había mencionado que son 3 especies las que afectan al humano, ¿verdad? Chlamydia trachomatis, la Chlamydia pneumonia y la Chlamydia psittaci. Habrán otras especies, sí, que afectan a los animales, pero eso es otra cosa. Y de esta forma es que se clasifican las clamidias en este caso. Vamos a ver primeramente a la Chlamydia trachomatis. Como su nombre lo indica, va a producir lo que es el tracoma. Esta es una afección ocular en la que se produce al final cicatrización. Hay una inflamación y al final se produce cicatrización. ¿Y qué pasa? Cuando ya se llega a este tipo de lesiones, la persona puede perder la vista, va a quedar ciego. En algunos países en donde el tracoma es endémico, hay muchas personas no videntes, ¿verdad? Por ejemplo, en África, en Asia, son enfermedades endémicas, quiere decir que hay muchos casos, ¿verdad? Siempre hay casos, y las personas no se atienden a tiempo. Produce también la conjuntivitis por inclusión. Es diferente al tracoma, ¿verdad? Conjuntivitis por inclusión, que también puede ser adquirido por el niño durante el nacimiento, ¿verdad? Por un parto vaginal, cuando la madre padece de clamidias. Vamos a ver que tiene una variedad de enfermedades, produce una variedad de enfermedades la Chlamydia trachomatis, ¿verdad? La uretritis no gonocóxica, por ejemplo, en los varones, ¿verdad? Puede producir también epididimitis en el varón. En la mujer está talpingitis, que ya es una infección a nivel de trompas de falopio. ¿Y qué ocurre? Aquí puede haber de una infección sostenida, porque al final las infecciones se hacen crónicas, ¿verdad? Se pueden llegar a cicatrizar las trompas de falopio, ¿verdad? Puede haber un embarazo ectópico, o al final puede haber una esterilidad también irreversible cuando las trompas de falopio se cicatrizan. Puede producir también neumonía del lactante. Cuando el niño nace a partir de un parto vaginal, cuando la madre tiene clamidias en su vagina, en su cervix, entonces el niño puede adquirir neumonía,
¿verdad? O sea que no solo la clamidia neumonía produce neumonía, sino que también la clamidia trachomatis. Entonces puede adquirir neumonía, pero a partir también de una enfermedad ocular, que es la conjuntivitis neonatal, ¿verdad? El niño nació, la madre tenía clamidia, entonces el niño parte de una infección ocular, ¿verdad? Se sospecha cuando el niño tiene una neumonía, quiere decir que pudo haber tenido una afección ocular primeramente, ¿verdad? También la clamidia trachomatis produce lo que es el linfogranuloma venéreo, en donde se producen afección de los ganglios regionales o los ganglios inguinales. Y hablando de las características que se pueden observar, si es en un cultivo de células, o más células de McCoy, se pueden ver inclusiones intracitoplasmáticas que contienen glucógeno. Y esto se puede ver cuando se le añade la preparación yodo, porque el yodo es afín, ¿verdad? Con el glucógeno y se tiñe de color café. Esas inclusiones se ven como zonas de color café. Entonces ahí se determina que produce estas inclusiones que contienen glucógeno, porque las otras dos especies no producen glucógeno. Esa es una diferencia que ustedes van a encontrar también en ese cuadrito que les presenté. Vamos a ver la siguiente, por favor. La clamidia neumonía, bueno, carece de glucógeno, ¿verdad? Por lo tanto, el lugol no la va a teñir esas estructuras, esos cuerpos, esas inclusiones citoplasmáticas. Va a producir infecciones respiratorias en humanos y vean que es resistente a la sulfonamida. Entonces, todas estas cosas hacen que se hayan clasificado a las clamidias, ¿verdad? Basado en estos resultados que estamos viendo acá. La clamidia citasi tiene inclusiones intracitoplasmáticas difusas. También es resistente a los sulfonamidas y va a producir cuadros variados. Por ejemplo, cuando hablamos de citacosis, es la que padece el humano, ¿verdad? Con la clamidia citasi. Cuando hablamos de ornitosis, es en general todas las aves, ¿verdad? Todo lo que son aves padecen de ornitosis. Puede producir en el hombre también, en los humanos, meningoneumonitis, y en algunos animalitos puede producir también la neumonitis felina. Cuando hablamos de infección citasiforme, sí ya nos referimos a los citácidos, a los loros y a los periquitos, a los guacamayos, a las guaras. Entonces son tres cosas: citacosis, infección citasiforme y ornitosis. Ornitosis es para todas las aves en general que puedan padecer esta afección por clamidia citasi. Bueno, y veamos también neumonitis felina, ¿verdad? Afecta a otros animales. Vamos a hablar primeramente de clamidia trachomatis. Esta bacteria, esta especie produce infecciones oculares, como lo vimos, genitales y también infecciones respiratorias. El hospedador natural es el hombre, en este caso, y crece en cultivos hísticos, que es decir, cultivos de tejidos, ¿verdad? Ya hablamos de huevos embrionados, hablamos de células de McCoy, pero también células que provienen de un carcinoma, ya puede ser de una célula leucémica que le sirve como medio de cultivo para que esta bacteria se pueda reproducir. Vamos a ver de que la clamidia trachomatis, ¿cuántos serotipos dijimos que había? 18 serotipos, ¿verdad? Ellos se van a replicar, estos serotipos de estas clamidias se van a replicar de manera diferente. Las cepas de tracoma no van a proliferar fácilmente y estos serotipos permiten identificar a cada uno de ellos con anticuerpos específicos. O sea que el anticuerpo que se formó va a ser, por ejemplo, para el serotipo del linfogranuloma venéreo L1. Habrá otro para el L2, habrá otro para el L3 y así, ¿verdad? Identificación de cada una de las cepas, de estas 18 serotipos, con los anticuerpos que son específicos para esa bacteria que le dio origen, ¿verdad? Ese serotipo. Veamos, con técnica de microinmunofluorescencia se puede determinar pues esa especificidad de esos anticuerpos con ese serotipo de clamidia trachomatis.
Ahora, existen serotipos del tracoma endémico. Ya vimos que endemia es una enfermedad que permanece constante en una región. Y estas son el A, el B, el BA y el C. Los serotipos que están incluidos en las enfermedades de transmisión sexual van de la letra D a la K. Imagínense cuántos hay. Haga la cuenta, D, E, F, G, H, I, J, K. Y el linfogranuloma venéreo son 3 serotipos, L1, L2 y L3. Y todos estos hacen 18 serotipos de clamidia trachomatis. Ahora veamos qué es el tracoma. Vemos las imágenes ahí, el tracoma. Vean la conjuntiva tarsal, ¿verdad? El párpado se ve como rugoso, ¿verdad? Entonces, esto puede generar condiciones que al final pueden afectar el ojo, ¿verdad? Porque de tanta inflamación en una conjuntivitis hay inflamación, ¿verdad? Hay cicatrización y vean que el ojo es un órgano delicado, ¿verdad? Y así se daña ya con tanta inflamación, tanta cicatrización, entonces al final la persona va a perder la vista. Entonces, esta tracoma se documenta desde hace 3.800 años en los papiros de Everest, ¿verdad? Y los egipcios ya conocían el tracoma, ya lo habían observado. Y tenemos los serotipos involucrados en esta afección ocular, que también puede producir enfermedades respiratorias. Veamos la siguiente. Entonces, por ejemplo, veamos la anterior, perdón, licenciado. Vimos la conjuntiva tarsal rugosa, ¿va? Como granulosa. Pero también hay otra forma en la que el párpado como que se invierte hacia el lado de adentro, ¿verdad? El párpado inferior, el borde, hacia el lado de adentro. Y vean las pestañas también, en vez de estar hacia afuera, están hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurre con esas pestañas? Están rayando la conjuntiva y pueden rayar la córnea, ¿verdad? Entonces, todo este daño lo produce la clamidia trachomatis. Y al final la persona, si deja mucho tiempo esta enfermedad, va a perder la vista. Entonces hay muchos casos de ceguera en regiones como Asia o África, porque la enfermedad endémica pues hace que muchas personas estén con la afección. Y como esto se pasa también directamente de la contaminación de los dedos, entonces es fácil de que la bacteria se pueda transmitir con facilidad. Veamos la otra diapositiva. Entonces, la conjuntivitis folicular, veamos, tenemos la mucosa, el borde palpebral rugoso, ¿va? Como empedrado, con todas esas protuberancias, ¿verdad? Y las pestañas, vean, que se invierten hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Esta funciona como una escobita que lo que hace es dañar la conjuntiva. Al final esto puede también producir opacidad de la córnea. Entonces, esto se le llama triquiasis. Trico viene de pelo, ¿va? Triquiasis. Y tenemos también conjuntivitis folicular, que se ven todas estas granulaciones en la conjuntiva tarsal. También se forman estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Se mira el ojo bien enrojecido. Todos estos vasos sanguíneos que se forman. Entonces, eso al final pues va dañando el globo ocular y al final pues puede producir ceguera. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, el ciclo de desarrollo de clamidia trachomatis, que es el mismo que vimos al principio, no lo voy a explicar, pero es lo mismo, cuando llega el cuerpo elemental y toda la replicación. Clamidia trachomatis también puede producir infecciones genitales y conjuntivitis de inclusión. La conjuntivitis de inclusión se puede, por ejemplo, alguien tiene una infección genital, que vemos aquí a la derecha, este es un endocervix, ¿verdad? Es el cuello del útero, ¿verdad? Que se ha ampliado con el espéculo, donde se ve la secreción, una secreción blanquecina. Entonces, esta secreción puede llegar a los dedos de la persona. Digamos, se tocó sus genitales, se contaminó con secreción los dedos y después se tocó los ojos. Puede haber una autoinoculación. Puede ser un varón también, que en el glande presente esa secreción, tocó esa secreción y se tocó sus ojos, se le puede producir también la conjuntivitis de inclusión.
Y en este caso también el bebé que nace por parto vaginal de una madre que tenga clamidiasis, entonces va a tener también esta secreción. En los primeros días de nacido se le va a ir viendo esta secreción en los ojos, ¿verdad? Y esto se le llama conjuntivitis neonatal, que también es una conjuntivitis de inclusión. Entonces, cuando se sospecha que la madre tiene clamidias, ¿verdad? Entonces se le hace el examen, vieron ustedes el cuello del útero, cómo se ve la secreción. Entonces, si se investiga que son clamidias, entonces se le da tratamiento, si está en los últimos meses, o si no, se hace un nacimiento por cesárea, un parto por cesárea, no se hace parto vaginal para evitar. Además, se hace la profilaxis también, ¿verdad? De los niños que nacen, ya sea para el gonococo, la Neisseria gonorrea, o para clamidia. Se hace la profilaxis inmediatamente después que nace, le colocan las gotitas de antibiótico en la conjuntiva. Entonces vamos a ver que estas infecciones genitales y conjuntivitis de inclusión son estos serotipos, del D al K. Y esto se va a dar con frecuencia en países desarrollados. Estas enfermedades de transmisión sexual en países desarrollados. En varones se puede producir la uretritis no gonocóxica. ¿Por qué se dice que es no gonocóxica? Porque está la uretritis que produce Neisseria gonorrea también. Habrá que diferenciarla. La inflamación del epidídimo. En la mujer, la uretritis, la cervicitis. Esto nos va a dar como resultado de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? Donde se obstruyen las trompas de falopio, que puede dar un embarazo ectópico o puede también producir esterilidad irreversible, porque las trompas de falopio se cicatrizan con tanta inflamación. Igual sucede en el ojo también. Vamos a ver la otra diapositiva. Con respecto a la epidemiología y el control, bueno, es importante primero que las personas conozcan, ¿verdad?, de que existen estas enfermedades, examinar sus genitales si presenta alguna secreción, si la persona está con otra persona desconocida y le observa que presenta algo ahí que no es normal, ¿verdad? Entonces, guardar pues las medidas de prevención, siempre protegerse con todos esos métodos, ¿verdad? Con el condón, utilizar pues métodos de barrera para evitar que la persona que pueda tener una enfermedad oculta, porque a lo mejor, ¿quién va a ver el cervix a la hora de las horas? Nadie, ¿verdad? Entonces la persona puede estar enferma y no lo advierte, ¿verdad? O puede estar enferma y no se interesa, ¿verdad? No le interesa. Entonces, tratar los casos principalmente. En los recién nacidos, la conjuntivitis neonatal, pues dar tratamiento a la madre y hacer la profilaxis en el niño. Tratar a la mujer embarazada y a su pareja, ¿verdad? No, las personas responsables tratan también a su pareja, ¿verdad? No hay que ser inconscientes de andar diseminando microorganismos por todos lados. Descartar otras enfermedades, por ejemplo, quien tiene clamidia puede tener gonorrea, puede tener tricomonas, puede tener herpes genital, puede tener VIH, ¿verdad? Entonces, descartar otras enfermedades que pueden dar secreciones parecidas y dar el tratamiento respectivo, el tratamiento de los casos. Y mientras la persona está en su tratamiento, debe de cuidarse, ¿no? Compartir con su pareja hasta que esté curada. Vamos a ver la otra diapositiva. Con respecto a la epidemiología y el control, bueno, aquí tenemos todas estas zonas que están en café, son áreas en donde se dan casos. Y veamos, por ejemplo, en África, en Asia, ¿verdad? Cuenca del Mediterráneo, acá. Son zonas en donde hay predominio de casos y en lugares, en países, continentes, en donde no hay una buena asistencia, donde hay pobreza, que no hay agua, no hay alimentos, se ven aquellos climas desérticos, resecos, no hay higiene, no hay agua, la gente no guarda las medidas de limpieza, se va a dar, ¿verdad?, con frecuencia. Se va a hablar de una endemia. Vemos aquí el joven ya quedó, ¿verdad? Ya perdió la visión, ¿verdad? Y ya estos son casos que ya no se pueden recuperar. Y vamos arriba también,
la ingesta de agua contaminada, todo eso, falta de higiene, la falta de recursos, todo eso es posible, pues que se den este tipo de enfermedades que pueden estar aumentando casos en algunas distribuciones geográficas. Entonces se habla de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de lo que es el SAFE. Estas son siglas en inglés. Por ejemplo, SAFE empieza surgery, cirugía, ¿verdad? La A, tratamiento con acitromicina. La F, face, limpieza de cara, de ojos, limpieza, face, lo relacionan con face, con rostro. Y la E, environmental, es el ambiente, limpieza del ambiente, la higiene, disposición de las excretas, tener letrinas, tener agua potable, bañarse, lavarse, eliminar vectores, moscas. Esa es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en estas 4 siglas, para disminuir los casos de ceguera en el mundo. Vamos a ver la otra diapositiva, licenciado. La neumonía neonatal. Siempre contra clamidia trachomatis, ¿verdad? De 2 a 12 semanas después del parto, ya se puede ver que el niño presenta algunos síntomas de neumonía que adquirió ¿a dónde? La bacteria a través del canal vaginal, ¿verdad? Tiene problemas respiratorios que al final culminan con neumonía, pero antes tuvo que haber un síntoma, un signo clínico, más bien un signo clínico que es un recién nacido con conjuntivitis, ¿verdad? Entonces la neumonía viene a ser posterior a una conjuntivitis neonatal o conjuntivitis de inclusión. Vamos a ver ahora la otra entidad que es el linfogranuloma venéreo, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Aquí lo que tenemos, bueno, no aprecian muy bien, pero este es en la ingle. Este es un ganglio inflamado que ya no está cerrado, está supurando, ¿verdad? Este es un ganglio en la región inguinal. Entonces, también clamidia trachomatis nos va a producir esta enfermedad de transmisión sexual y se va a producir principalmente adenitis inguinal superativa. Quiere que los ganglios regionales, los ganglios de la ingle, se van a inflamar y van a supurar, ¿verdad? Se van a romper y se van a producir estas secreciones. Esta es una afección de climas tropicales, ¿verdad? El clima tropical, el ambiente, ¿verdad? Tal vez el calor, todo eso produce que favorezca pues la transmisión de clamidia trachomatis. Entonces, adenitis es inflamación de los ganglios en esa región, pero también los ganglios se rompen, se abren y dejan salir esa secreción supurativa. Enfermedad de transmisión sexual, siempre por clamidia trachomatis. Damos la otra diapositiva. Bueno, hasta ahí llegamos con clamidia trachomatis. Las medidas de prevención son las mismas, ¿verdad? Sexo seguro, protección, dar tratamiento a la pareja, dar seguimiento a los casos, tener educación en salud, a conocer que existen estos microorganismos que causan enfermedades. Veamos ahora la clamidocitasis y la citacosis. Bueno, ya les había mencionado en qué consiste la citacosis, la ornitosis y la infección citasiforme. Se le llama también fiebre del loro, no del oro, del loro. Entonces, ornitosis se va a decir en general, si son aves domésticas, si son pavos, patos, pollos, palomas o son silvestres como las garzas, los flamencos y otros, ¿verdad? Esto produce un cuadro de neumonía grave, septicemia. Quizás empecemos del otro lado, empecemos con que puede producir una enfermedad leve, una enfermedad oculta o asintomática, hasta un cuadro de septicemia y neumonía grave. La neumonía es sumamente grave. Ahora, siempre se van a cultivar estas bacterias en tejidos, en huevos embrionados, o en ratones, o en otros animales, o en cultivos celulares, como esas células que provienen de los carcinomas. Ahí se puede reproducir muy bien in vitro. Vamos a ver la siguiente, por favor.
También tiene un antígeno de grupo termoestable, que es un polisacárido, es resistente a enzimas proteolíticas. Y vamos a ver que este antígeno se encuentra, este antígeno de especie, bueno, el antígeno de grupo es un polisacárido, pero el antígeno de especie se encuentra en las paredes celulares. Con respecto a la patogenia y la patología, bueno, la bacteria ingresa por la vía aérea, por inhalación, principalmente de heces secas de estas aves. Puede aparecer en sangre también o en esputo. Cuando ya llegó a los pulmones, aparece en el esputo. ¿Y qué ocurre en los pulmones? Al tomar una radiografía se van a ver inflamación en forma de placas en los pulmones. Entonces, estas placas que se habla de un consolidado, se observa una consolidación pulmonar, quiere decir que en esas placas que se ven en el pulmón a través de una radiografía, no es aire, que normalmente tendría que estar, sino que es líquido, ¿verdad? Entonces, esta es una de las señales, pues, de la llegada de la bacteria a los pulmones produciendo esa patología. Entonces, la clamidia psittaci. ¿Qué fue? ¿Se fue la señal? ¿Se fue la señal, niños? No, Lick, se escucha. Pero no veo la diapositiva. Ya no la veo. ¿Seré yo? Aquí en mi computadora. Voy a esperar que se restablezca. Entonces les decía de que esa bacteria se adquiere por inhalación. Quiero ver qué pasó. A través de las heces secas de estos animalitos, que pueden ser animalitos silvestres, pueden ser animalitos de compañía, puede ser una enfermedad ocupacional, personas que cuidan, bueno, ¿qué pasó? Me salí. Voy a entrar. Vaya, aquí está. Ya estamos otra vez, ¿verdad? Vaya, entonces, se producen exudados en el pulmón, hablamos de esa consolidación, que el pulmón normalmente tendría que tener aire, pero en esas consolidaciones que se ven en la placa de rayos X es que tiene líquido, entonces eso ya no es normal. Se producen exudados que son básicamente mononucleares. Además hay otros órganos que pueden estar agrandados, congestionados, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado, el vaso, el corazón y el riñón, ¿verdad? Que son órganos importantes. Con respecto a la inmunidad, no es completa, ¿verdad? Pueden haber reinfecciones y la persona puede, después de 10 años de la recuperación de la enfermedad, puede seguir siendo portador. Ahora, existen vacunas animales que le dan resistencia parcial. Con relación a la epidemiología o a la prevención y el control, cuando se importan estos animalitos como aves exóticas para tenerlas como mascotas, bueno, ellos sufren ese estrés, ¿verdad? Primero la captura, el embalaje donde los traen, ¿verdad? Esos animalitos sufren un gran estrés. Entonces, ellos ya tienen la clamidia en su intestino, ¿verdad? Entonces, el estrés la exacerba y las empiezan a eliminar en las heces. Por eso se dice que cuando se trabaja con estos animalitos, bueno, se ocupan para la venta como mascotas, hay que tratarlos, se les da en la comida, se les da el antibiótico. Y eso ha disminuido bastante la frecuencia de las clamidias, de la clamidia psittaci en estos animalitos y por consiguiente, pues, el contacto con los humanos. Bueno, veamos. Se han probado vacunas en animales, pero eso le da resistencia parcial, ¿verdad? El animalito que aloja su clamidia la va a estar excretando siempre, pero en algún momento se puede aumentar cuando se pone el animalito nervioso, ¿verdad? El encierro, el cambio de un lugar a otro, de una casa a otra, de una jaula a otra, esos animalitos sufren estrés. Pero no solo los loros, los periquitos, las cacatúas, sino que también pueden ser aves silvestres, aves de corral. Todo lo que son aves de corral, los patos, las gallinas, los gansos, las gallinas guineas. Se dice que las palomas
palomas que andan así en los parques, pueden excretar también la clamidia psittaci, pero en menor proporción, ¿verdad? No es significativa la excreción de las clamidias que liberan en las heces. De la epidemiología y el control podemos decir que el humano se puede contaminar si está en contacto continuo. Y como lamentablemente no hay vacuna, ¿verdad? El microorganismo se aloja en el vaso y de ahí los animalitos la están excretando. En las aves sanas la excretan, ¿verdad? Eso, si la tienen, la van a tener siempre, ¿verdad? Entonces, cuando las heces de las aves se secan y se forman aerosoles, se inhalan y llegan por vía aérea y llegan directamente al pulmón. Cuando se habla de tejidos infectados, puede ser una persona que esté trabajando en una planta procesadora de pollos, entonces, o pavos, y entonces ahí está tocando los tejidos infectados, también se puede contaminar. Con las mascotas, bueno, yo tengo años de tener pericos, yo no siento nada. Ya no todos los animales lo van a estar excretando y también tiene que ver uno, pues, cómo está su sistema inmunológico, ¿verdad? Que ustedes que los aves, desde que están en el nido ya tienen la clamidia psittaci, ya la tienen, ¿verdad? Entonces se ha tratado de que se disminuya esta frecuencia de contaminación de estos animalitos que se tienen como aves de compañía, que son loritos, periquitos, cacatúas, papagayos, guaras y todos esos animalitos bellos. Se les da en el alimento de la tetraciclina. Las personas que comercializan con estos animalitos o las que tienen en zoológicos, en cautiverio, les dan alimentos con estos antibióticos y esto ha disminuido mucho, ¿verdad? La exacerbación de las enfermedades tanto en animalitos y también en humanos, que son los que inhalan las heces secas, ¿verdad? Que tienen la clamidia. Vamos a ver si hay otra diapositiva, jóvenes. Ah, bueno, hasta aquí llegamos entonces. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes?